Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta del tipo opción múltiple. Para ello nos podemos ir al banco de preguntas y crear una nueva pregunta. Esto lo podremos hacer también dentro de cualquier cuestionario. Seleccionamos opción múltiple y le damos a agregar. Y ahora tenemos que completar el formulario. Lo primero que tenemos que seleccionar es en qué categoría queremos crear la pregunta. Yo voy a crearla, por ejemplo, aquí en práctica. Le tengo que dar un nombre. Este nombre no es lo que el alumno va a ver cuando haga la pregunta. Este nombre simplemente es el nombre con el que la pregunta se va a almacenar en el banco de preguntas. Ahora completaré el enunciado, que esto sí es lo que el alumno ve. ¿Cuánto es 1 más 1? Es la pregunta que voy a hacer. Tengo que definir la puntuación por defecto, aunque esto se recomienda que siempre se deje así. Tengo que definir la retroalimentación general. Esta retroalimentación la va a recibir el alumno si se activa y la va a recibir cuando responda a esta pregunta. Da igual que acierte o no acierte el resultado. Simplemente, cada vez que el alumno responda a esta pregunta, va a recibir esta retroalimentación. La podemos definir o no. Podemos definir si se permiten varias respuestas correctas o si una sola respuesta es la correcta. Y también podemos barajar las respuestas. Siempre es interesante barajar las respuestas. Ahora tendremos que elegir cuáles son las posibles respuestas. Como esto es una pregunta de opción múltiple, de respuesta múltiple, y hemos definido que solo hay una respuesta correcta, tendremos que definir por lo menos dos posibles respuestas. A partir de dos podremos poner 3, 4, 5, 6, 7, las que queramos, pero tenemos que poner dos y una de ellas debe ser la correcta. Si hubiéramos seleccionado que se permiten varias respuestas, podríamos hacer que varias respuestas fueran la correcta o compartir la puntuación total de la pregunta entre las varias respuestas. Vamos a ver eso luego. Vamos a ir definiendo por cada cuadro de estos una posible respuesta. En principio tenemos 5 posibles respuestas. Si necesitamos más, podemos añadir más bloques de este tipo. Si necesitamos menos respuestas de 5, pues las rellenamos y las que no rellenemos no computarán. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 1. La calificación de 1 pues es 0, ¿no? Porque la respuesta aquí sería 2. Segunda respuesta, 2. Vamos a decirle que la calificación en este caso sigue un 100%. 3, ninguno. Y vamos a poner 4 posibles respuestas, ninguno. Puedo definir una retroalimentación por cada posible respuesta y entonces el alumno, cuando respondiera a esta pregunta, obtendría la retroalimentación que hubiéramos definido aquí, pero según la respuesta que eligiera, iba a obtener la retroalimentación que se ha definida para cada respuesta. Este asunto de las retroalimentaciones es cuestión de si el profesor las quiere utilizar o no, y si las quiere utilizar, pues simplemente tiene que escribirlas aquí y el alumno las recibirá. En este caso ya habríamos terminado, ya hemos creado una pregunta de opción múltiple con una posible respuesta, hemos definido el enunciado y hemos decidido 4 posibles soluciones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La correcta va a ser la 2, la segunda. Bueno, en este caso coincide el 2 con la lección 2, ¿no? Pero bueno, esto es casualidad. Entonces le damos un 100%. Si hubiéramos elegido que hay varias respuestas correctas, imaginaos que por lo que fuera esta pregunta permite 2 respuestas correctas, que serían la primera y la segunda. Pues puede darle a la primera un 50% de los puntos y a la segunda un 50% de los puntos también, ¿vale? Esto es totalmente flexible y lo podemos modelar como queramos. Bueno, pues la siguiente opción es la retroalimentación combinada y esta retroalimentación se va a definir para cuando se dan respuestas correctas, para cuando el alumno marca respuestas parcialmente correctas y para cualquier respuesta incorrecta. Aquí podemos definir la retroalimentación que se le va a dar al alumno. Como veis, el mecanismo de retroalimentación es muy personalizable. Puede ser por la pregunta, puede ser por las posibles respuestas que se den y puede ser por el acierto que tengamos en esas respuestas. Que acertemos parcialmente o que no acertemos las respuestas. Finalmente le daremos a guardar cambio y la pregunta ya estaría aquí creada efectivamente en la categoría donde la hemos creado en práctica. Pues nada más, un saludo.